Sí, es de la Católica, siempre ha sido de la Católica. Ah, no. ¿Cómo está, diputado? Punto en corto. Buenos días. Muy buenos días. No vino con polera, ¿eh? Viene con camisa. Sí, así lo veo. ¿Qué hizo con la polera? Viene aconsejado. ¿Qué hizo con la polera? Buena Viene pregunta. aconsejado. Mira, la verdad, el tema de la polera yo no quiero banalizarlo. Jamás lo ocupé, por cierto. Yo tengo la impresión, hemos estado en una entrevista del 2017. Creo que caí en cuenta inmediatamente después de lo violenta e inapropiada que era la polera. En ese momento, en el 2017. El 2017, después, cuando iba caminando por el Forestal, o el Parque de Balmaceda, creo que es donde se hace la entrevista, y jamás la utilicé, no la guardé, no está en mi closet, la debo haber botado, no recuerdo exactamente, pero seguramente me deshice de ella rápidamente. Pero más allá de esto, cuando vi de nuevo la entrevista, primero me dio vergüenza. Y en segundo lugar, creo que es un acto de liviandad inaceptable de mi parte. Y por lo tanto, la crítica que se me ha hecho respecto a este tema, por más dura que haya sido y por más aprovechamiento que alguna parte le haya tratado de sacar, tiene un valor en sí misma. Y por lo tanto, yo tengo el deber de hacerme cargo de esa crítica. Y hacerme cargo de la liviandad de mi reacción. Porque yo entiendo que de una persona que está en política, de una persona que, no quiero hablar de tercera persona, de mí que se espera una mayor altura de mira, no puede tener este tipo de reacciones. Pero también hay una pregunta, diputado, sobre la credibilidad que tiene su condena al crimen de Jaime Guzmán, si no es uno el hecho que la ha puesto en duda, sino tres, cuando reivindica a Mauricio Hernández Norambuena, cuando se reúne con Ricardo Palma Salamanca y cuando festina o celebra una polera con la cara del asesinado senador. Son tres cosas. ¿Qué tan creíble es esa condena? La condena, quiero ser muy categórico, es absoluta. A mí en democracia las ideas se disputan con ideas y no con balas. Y por lo tanto yo condeno categóricamente el asesinato a Jaime Guzmán, sin empates y sin ambigüedades. Ya, pero eso son las palabras, Y ¿hechos? en los hechos, respecto a la polera, ya he señalado la liviandad de mi acto y he pedido las disculpas a todos quienes legítimamente se hayan sentido ofendidos por ello. Y los otros dos son casos diferentes. Mauricio Hernández Norambuena, con su actuar político tengo profundas diferencias, pero está en condiciones carcelarias en Brasil que son absolutamente inhumanas. Y lo que yo hice en ese momento fue acercarme a su familia, junto con el diputado Hugo Gutiérrez, que había ido anteriormente, para señalarles nuestro acuerdo con la extradición para que pudiera pasar la pena de cárcel en Chile. Claro, pero en ese y momento... además en ese momento hago una reivindicación histórica de lo que fue parte de la lucha contra la dictadura. Y la lucha contra la dictadura... Y también el Frente Autónomo. Y la lucha contra... que el Frente Autónomo se crea en 1987, después de un quiebro. El Frente Autónomo no es de 1990. El Frente Autónomo es el de Sila Magni, es el de... Claro, es el de actúa el Rodrigo 21 Pellegrini. de octubre del 88 y de ahí en adelante hasta entrados los 90. Y lo que yo quiero decir respecto a este tema es que la lucha contra la dictadura tiene diferentes aristas. Y yo valoro cada una de ellas en su dimensión. Nosotros nos sentimos herederos, sin haber sido parte de ella, de esa lucha contra la dictadura. Desde don Andrés Elwin y Carmen Hertz, el mismo 11 de septiembre, desafiando la barbarie, hasta los pobladores y pobladoras anónimas que resistían la violencia cotidiana en las poblaciones, hasta quienes salieron en las protestas nacionales del 83 al 86 arriesgando la vida, hasta Cecilia Magni, hasta Dagoberto Pérez el 75, hasta Rodrigo Pellegrini o G. Carnegie que asesinaron en el 89. Entonces, hubo diferentes formas de resistencia frente a la dictadura y yo creo que estas formas de resistencia fueron legítimas. Porque pero reivindicar, Gabriela, nosotros, al Frente Autónomo también es reivindicar el secuestro de Cristian Edwards. Yo no reivindico el secuestro de Cristian Edwards, yo no reivindico las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez post-democracia. Me parece que bajo ningún punto de vista la violencia puede ser ejercida en democracia como mecanismo legítimo para resolver las disputas. Y ya, en mi opinión... O sea, la frase es ambigua o equivocada. No, la frase que estoy diciendo ahora quiero que sea muy claro. No reivindico la violencia en democracia. Me parece que no es el camino para enfrentar las diferencias.
Las diferencias en democracia se enfrentan con ideas y eso es lo que nosotros del Frente Amplio tenemos que hacer. Ideas, haciéndonos cargo de la historia, estudiando la historia. Y esto es un tema que yo creo que es importante detenerse un poco porque hay que tomárselo en serio. Muchas veces se trata de encasillar a personas, en este caso me ha tocado a mí, pero puede ser a otro, a partir de una frase. Pero la historia no son solo sustantivos o adjetivos, son procesos. Entonces, yo trato de tomarme en serio esto. Y he leído desde Alberto de Arvides a Sofía Correa, de Julio César Llobet a Verónica Valdivia, de Mario Góngora a, no sé, Fernando Bayracán, para poder entender lo que ha sido la historia de Chile tanto a nivel global como la historia de Chile reciente. Y el problema que tenemos, y que está mostrando su fisura, es que la historia de Chile reciente fue hegemonizada, en primer lugar por la dictadura portalinizada, digamos, por la figura de Diego Portales, sin cuestionamientos, porque no había posibilidad de cuestionamiento, y después hegemonizada por una sola visión de la transición. Y nosotros como generación, creo que tenemos el derecho de construir nuestra propia interpretación histórica. Y para eso necesitamos estudiar, para eso necesitamos leer, para eso necesitamos también actuar coherentemente. Gabriel, y cuando uno se equivoca, y con esto termino el punto y abierto a todas las preguntas, y cuando uno se equivoca, tiene que ser rápido en pedir disculpas. Y ahí hay una diferencia que a mí me parece que es importante marcar. Yo cuando me equivoco, y esto en el Frente Amplio es compartido, no nos demoramos ni un minuto en pedir disculpas. La derecha, que participó durante 17 años de manera activa en una dictadura criminal, se demoró 30 años en insinuar una suerte de arrepentimiento, llena de contextos y relativizaciones, como hemos visto durante los últimos meses. Y por lo tanto hay una diferencia sustantiva en donde no se puede juzgar con la misma vara y en donde yo digo claramente, no somos como ellos. Gabriel, pero eso es jugar un poco al empate, porque en el fondo lo que tú has hecho aquí es contextualizar absolutamente los 4 hechos que están relacionados con lo de la muerte de Jaime Guzmán, porque evidentemente el caso de la polera, el caso de la visita a Palma Salamanca, a la que no te has referido, el legado que deja el Frente Manuel Rodríguez y el Frente Autónomo y lo de Hernández Norambuena, quien además está preso no porque lo tomaron, está por un secuestro, un empresario en condiciones mucho más relevantes de las que está él actualmente en la cárcel. Que en ningún caso reivindico. Entonces, lo que has hecho tú es pedir disculpas, yo creo que es valorable, pero sin embargo creo que lo único que estás haciendo es contextualizar 4 errores respecto al mismo tema. O sea, yo creo que en esto uno no solo tiene que condenar con las palabras, sino que tiene que condenar con los hechos. Y en este caso, porque podemos discutir si asesinar a un tirano, y esto desde el escolasticismo, desde el siglo XVI se discute si es legítimo moralmente matar a un tirano. Sí. Eso es una cosa. Pero nunca va a ser legítimo matar a un senador en democracia.